El Día de las Madres, me dieron una tarjeta firmada. Gracias, sirvienta. Las palabras se grabaron en mi alma como un hierro candente presionado contra carne viva. Nunca pensé que mis propios hijos pudieran ser tan crueles. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Viviana, y tengo 72 años. Vivo en un departamento estrecho en el cuarto piso de un edificio de ladrillo en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. El elevador se descompuso hace 3 meses, y nadie se molestó en arreglarlo. Así que cada mañana subo esas escaleras con mis rodillas artríticas gritando en protesta. Mis manos tiemblan mientras me agarro del pasamanos, pintado de verde hace décadas y ahora descascarado como mi fe en la familia. El departamento huele a fabuloso y a desilusión. He estado limpiando obsesivamente durante 50 años, pensando que si mantenía todo perfecto, tal vez me amarían más. Tal vez me verían como algo más que la mujer que friega sus excusados y lava sus trastes. La rutina matutina nunca cambia. Me despierto a las 5:30, antes de que el sol bese el horizonte del DF a lo lejos. Mi primer pensamiento no es sobre café o desayuno, es sobre ellos. ¿Qué necesitan Emilia y Diego hoy? ¿Qué desastre tendré que limpiar? ¿Qué decepción me entregarán envuelta en sonrisas falsas? Esa mañana del Día de las Madres comenzó como cualquier otra. Arrastré mis huesos cansados de la cama angosta que rechina con cada movimiento. Los resortes están chafados, pero no puedo permitirme un colchón nuevo. No cuando todavía le mando dinero a Diego para su renta en la colonia Condesa. No cuando pago el seguro del carro de Emilia porque dice que está entre trabajos. Otra vez. Me puse mi bata gastada, la azul con florecitas que antes eran brillantes, pero ahora se ven descoloridas como mis esperanzas. Mi reflejo en el espejo del baño mostró a una mujer que apenas reconocía. Cabello gris recogido en un chongo práctico. Ojeras bajo unos ojos que una vez brillaron con sueños. Labios apretados en una línea fina por años de tragar palabras que debería haber dicho. En la barra de la cocina había 3 tazas de café de la noche anterior. Emilia y Diego habían venido a cenar, lo que significaba que había pasado 6 horas cocinando y limpiando, mientras ellos se sentaban en mi sillón quejándose de sus vidas. Los trastes estaban ahí como acusaciones silenciosas. Nadie se ofreció a ayudar a lavarlos. Nunca lo hacen. Hice mi café extra fuerte esa mañana. Algo en mi pecho se sentía pesado, como si se acercara una tormenta. El reporte del clima en mi radio viejo decía que estaría soleado y a 24 grados. Perfecto para que las familias pasaran tiempo juntas, para visitar a sus madres con flores y gratitud. Me permití imaginar a Diego trayéndome rosas, a Emilia llevándome a desayunar a esa cafetería en la Roma, donde hacen hot cakes gruesos como novelas. Pero la esperanza es algo peligroso cuando ya estás rota. El timbre sonó exactamente al mediodía. Me alicé la bata y abrí la puerta con la sonrisa más grande que pude fingir. Emilia estaba ahí en sus jeans de diseñador y chamarra de cuero, que probablemente costó más que mi presupuesto mensual de despensa. Diego se encorvaba detrás de ella, revisando su celular como si tuviera un lugar más importante donde estar. «Feliz Día de las Madres, ma», dijo Emilia, pero su voz no tenía calidez. Era el tono que usarías con un extraño. Me entregaron un sobre. Mi corazón saltó como el de una niña de escuela. Una tarjeta. Se acordaron. Les importé lo suficiente para ir a la tienda y escoger algo especial solo para mí. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Adentro había una tarjeta genérica con una foto de flores en el frente. Nada personal. Nada que mostrara que pensaron en mí específicamente. Pero igual, estaba agradecida. Hasta que la abrí. El mensaje impreso adentro decía: «Para alguien que mantiene todo funcionando sin problemas». Ya mi estómago comenzó a retorcerse. Pero entonces vi lo que habían escrito abajo en la letra desordenada de Diego. «Gracias, sirvienta. Con amor. Tus patrones». Emilia se rió entre dientes. Diego sonrió con suficiencia. Se quedaron ahí esperando mi reacción como si fuera la broma más divertida del mundo. La tarjeta se me cayó de las manos como un pájaro muerto. Revoloteó al suelo, aterrizando boca arriba para que pudiera ver sus palabras crueles mirándome de vuelta. El cuarto comenzó a dar vueltas.
Mi pecho se apretó hasta que no pude respirar bien. ¿Qué pasa, ma? Preguntó Emilia, pero todavía estaba sonriendo. ¿No te parece chistoso? Chistoso. Pensaban que reducirme a empleada doméstica era chistoso. Se nos ocurrió que era honesto, agregó Diego, pasando el dedo por su teléfono. O sea, eso es básicamente lo que haces, ¿no? Limpiar casa, cocinar, escribir cheques cuando los necesitamos. Miré alrededor de mi pequeña sala. A las fotos que cubrían cada superficie, fotos de ellos de bebés, de niños, de adolescentes graduándose de la prepa, fotos de vacaciones familiares que había pagado con mi pensión de maestra, fotos de mañanas navideñas donde destrozaron regalos que me había quedado despierta toda la noche envolviendo. En cada foto, yo estaba sonriendo, radiante de orgullo por mis hermosos hijos, pero ahora me miraban como si fuera nada, menos que nada. Una molestia que tenían que tolerar para conseguir lo que necesitaban. El aroma del perfume de rosas de mi madre pareció flotar por el cuarto. Guardaba su frasco en mi tocador, aunque había muerto hace 15 años. A veces, cuando me sentía más sola, me ponía un poco en las muñecas y pretendía que todavía estaba aquí para darme consejos. Ella me habría dicho que me defendiera. Me habría dicho que merecía algo mejor. Pero no dije nada. Solo me agaché y recogí la tarjeta con manos temblorosas. «Gracias por venir», susurré. Se miraron entre ellos. Emilia se encogió de hombros. «Vamos a desayunar con amigos en Polanco. Feliz Día de las Madres, supongo». Y se fueron. Así de simple. Sin abrazo. Sin te amo. Nada más que el eco de su risa en el pasillo mientras la puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé ahí parada 10 minutos, viendo esa tarjeta, leyendo esas palabras una y otra vez, hasta que se grabaron en mi memoria. «Gracias, sirvienta». Como si 50 años de sacrificio no significaran nada. Como si criarlos de bebés hasta adultos fuera solo un trabajo por el que me pagaran. Como si amarlos incondicionalmente fuera solo otro servicio que proporcionaba. El silencio en mi departamento se sintió como la muerte. Déjenme llevarlos al lugar donde todo esto comenzó. Tal vez entiendan cómo llegué a ser una mujer de 72 años, cuyos propios hijos la ven como ayuda desechable. Hace 52 años, yo era Viviana Chen, maestra de 4º grado en la escuela primaria Benito Juárez en la colonia Doctores. Amaba a esos niños como si fueran míos. Decoraba mi salón con pósters brillantes y siempre tenía un frasco de paletas en mi escritorio para niños que necesitaban un poco de dulzura en su día. Mis estudiantes me abrazaban las piernas cuando me veían en el mercado los fines de semana. Sus padres me agradecían por preocuparme por su futuro. Tenía sueños entonces. Sueños grandes. Quería convertirme en directora algún día. Tal vez incluso trabajar para la SEP, creando programas para ayudar a estudiantes con dificultades. Tomaba clases nocturnas en la Normal Superior, trabajando hacia mi maestría en Administración Educativa. Entonces conocí a Roberto en una kermés de la iglesia. Era guapo con su uniforme del ejército, recién llegado de una misión de paz con historias que lo hacían parecer mundano y emocionante. Tenía ojos amables y manos gentiles. Cuando me pidió bailar La Llorona, me sentí como la heroína en una película romántica. Nos casamos 6 meses después. Tenía 26 años y estaba tan enamorada que apenas podía pensar con claridad. Roberto consiguió trabajo con el Departamento de Parques y Jardines y rentamos un departamento de una recámara en la Roma. Durante 2 años, fuimos felices. Seguí enseñando mientras él trabajaba manteniendo parques y canchas de fútbol. Ahorramos dinero para una casa. Hablamos de tener hijos y envejecer juntos. Emilia nació en 1975. El momento en que me la pusieron en los brazos, todo cambió. Era perfecta. 3,5 kilos de amor puro con deditos que se envolvían alrededor de los míos como si tuviera miedo de soltarme. Esas primeras semanas, no podía dejar de mirarla. Roberto me encontraba a las 3 de la mañana solo observándola dormir, memorizando cada expresión que cruzaba su carita. Pero Emilia tenía cólicos. Lloró durante meses. Solo se calmaba cuando la cargaba y caminaba por los pisos de nuestro departamento. Tomé licencia de maternidad que se extendió más y más. Mi directora en la Benito Juárez fue comprensiva al principio, pero después de 4 meses, necesitaba contratar un reemplazo.
Tómate el tiempo que necesites, dijo Roberto. Gano suficiente para mantenernos. Así que entregué mis planes de clases y las llaves de mi salón. Besé a mis estudiantes para despedirme y me prometí que era temporal. Una vez que Emilia fuera más grande y durmiera toda la noche, volvería a enseñar. Era solo una pausa, no un final. Diego nació 18 meses después. Gemelos irlandeses, los llamaba mi madre. 2 bebés que necesitaban atención constante, alimentación constante, amor constante. La pausa temporal se extendió a años. Para cuando ambos niños estuvieron en la escuela, había estado fuera del salón de clases tanto tiempo que la SEP había cambiado sus requisitos. Necesitaría tomar cursos de recertificación, actualizar mis credenciales, empezar casi desde cero. ¿Para qué pasar por toda esa molestia?, preguntó Roberto una noche mientras estábamos sentados en nuestra mesa de la cocina pagando cuentas. Los niños todavía te necesitan aquí. ¿Quién va a prepararles su lonche y ayudarles con la tarea? ¿Quién va a estar aquí cuando se enfermen? Tenía razón. Emilia y Diego me necesitaban. Y honestamente, parte de mí amaba ser necesitada tan completamente. Amaba hacer disfraces de Halloween desde cero y hornear cupcakes para las fiestas de la escuela. Amaba ser la mamá que se ofrecía como voluntaria para cada paseo y conocía a todos los maestros por su nombre. Pero tarde en la noche, cuando los niños estaban dormidos y Roberto roncaba a mi lado, me quedaba despierta pensando en el salón de clases que había dejado atrás. Me preguntaba si mi reemplazo se preocupaba tanto por los niños callados en la última fila. Me preguntaba si tenía paletas en el cajón de su escritorio. Esos momentos de preguntas se sentían egoístas, así que los empujé profundo donde no pudieran lastimar a nadie. Los niños crecieron, y mi mundo giró completamente alrededor de ellos. Práctica de fútbol para Diego, clases de piano para Emilia, juntas de padres de familia y proyectos de ciencias, fiestas de cumpleaños donde hacía pasteles elaborados con forma de personajes de caricaturas, porque quería que todo fuera perfecto para ellos. Roberto trabajó más horas conforme pasaron los años. El departamento de parques lo ascendió a supervisor, lo que significaba más responsabilidad y más estrés. Comenzó a parar en la cantina La Guadalupana en Doctores después del trabajo. Solo por una chela, decía. Una chela para relajarse del día. Una chela se convirtió en 3. 3 se convirtió en las que fueran necesarias para hacer que olvidara lo que fuera que lo estuviera carcomiendo por dentro. Para cuando Emilia tenía 8 y Diego 6, Roberto estaba tomando todas las noches. No borracho perdido, pero diferente. Más callado. Más malo. Esta casa es un desastre, decía, pisando los carritos de juguete de Diego. ¿Qué haces todo el día? Miraba alrededor del caos viviente de un hogar con 2 niños. Mochilas junto a la puerta, proyectos de arte en el refrigerador, trastes de meriendas después de la escuela en el fregadero. Para mí, se veía como vida. Para Roberto, se veía como fracaso. Lo voy a limpiar, decía, ya mentalmente organizando qué hacer atacar primero. Más te vale, murmuraba, acomodándose en su sillón reclinable con una cerveza y el periódico. Los niños sentían la tensión, pero no la entendían. Solo sabían que papá estaba cansado y mamá se esforzaba más. Así que yo también me esforcé más. Mantuve la casa más limpia. Cociné comidas más elaboradas. Me aseguré de que los niños estuvieran más callados cuando Roberto estaba en casa. Nada de eso ayudó. Roberto comenzó a criticar todo. La forma en que doblaba la ropa, los abarrotes que compraba, las amigas con las que hablaba por teléfono. Lentamente, pieza por pieza, dejé de hacer cosas que me daban alegría. Dejé de llamar a mi hermana en las noches. Dejé de leer novelas porque Roberto decía que eran una pérdida de tiempo. Dejé de usar lápiz labial porque decía que me estaba esforzando demasiado. Los niños observaron todo esto. Vieron a su padre descartar los esfuerzos de su madre con ojos en blanco y suspiros pesados. Me vieron disculparme por cosas que no eran mi culpa. Aprendieron que el amor significaba sacrificio y que los sacrificios de las mujeres se esperaban, no se apreciaban. Para cuando Emilia estaba en la prepa y Diego en la secundaria, yo había desaparecido en el papel de sirvienta familiar. Me despertaba temprano para hacer desayuno, preparaba lonches,
Manejaba a recoger y llevar niños, hacía lavandería, limpiaba baños, compraba despensa, cocinaba cena. Asistía a eventos escolares sola porque Roberto estaba trabajando tarde o demasiado cansado para venir. Y en algún lugar de todo ese servir, me perdí completamente. Emilia era inteligente y hermosa y lo sabía. Sacaba buenas calificaciones y era popular con los otros niños en la escuela. Pero también aprendió a esperar servicio sin gratitud. Cuando pasaba horas ayudándola con un proyecto de historia, construyendo un modelo de un castillo medieval con cartón y pintura, lo entregaba y se olvidaba de mencionar mi ayuda. Cuando manejaba a ella y 3 amigas al centro comercial en Polanco, apenas decía adiós antes de desaparecer en la multitud. Diego era atlético y encantador, el tipo de muchacho que podía salir de problemas con una sonrisa. Pero ese encanto venía con manipulación. Aprendió que lágrimas y promesas podían sacarlo de hacer quehaceres. Aprendió que «se me olvidó» era una excusa aceptable para cualquier cosa que no quería hacer. Ambos aprendieron que mamá era infinitamente paciente, que mamá siempre estaría ahí, que los sueños y necesidades de mamá venían al último, si es que contaban para algo. Roberto tuvo un infarto cuando Emilia tenía 20 y Diego 18. Sobrevivió, pero los doctores dijeron que necesitaba cambiar su estilo de vida. Menos estrés, menos alcohol, más atención a su salud. Me convertí en su enfermera además de su empleada doméstica. Medía sus medicinas y cocinaba comidas saludables para el corazón de las que se quejaba. Lo llevaba a citas médicas y sesiones de rehabilitación. Los niños, ahora adultos, continuaron viéndome como la solucionadora de problemas familiares. Emilia se había graduado de la Universidad Iberoamericana con una licenciatura en comunicaciones, pero no podía encontrar un trabajo que cumpliera con sus estándares. Se mudó de vuelta a casa y trató mi departamento como un hotel. Dormía hasta mediodía, dejaba trastes en el fregadero y pedía dinero prestado para salidas nocturnas con amigas. «Estoy buscando la oportunidad correcta», decía cuando gentilmente sugería que tomara cualquier trabajo mientras buscaba su posición de ensueño. No fui a la universidad para trabajar en alguna tienda. Diego se unió al ejército justo después de la prepa, lo que pensé que le enseñaría disciplina y responsabilidad. En cambio, aprendió nuevas formas de evitar compromiso. Venía a casa en licencia esperando que hiciera su lavandería y cocinara sus comidas favoritas. Cuando terminó su alistamiento, se mudó de vuelta a la Ciudad de México, pero se negó a vivir en casa. «Necesito mi propio espacio», dijo, rentando un estudio en La Condesa que costaba más que mi presupuesto mensual de abarrotes. «Pero todavía estoy entendiendo esto de ser civil. ¿Me puedes ayudar con la renta por unos meses?» Unos meses se convirtieron en 2 años. 2 años se convirtieron en un arreglo permanente. Cada mes, Diego llamaba con alguna crisis que requería ayuda financiera. Su carro se descompuso. Le subieron la renta. Estaba entre trabajos. Necesitaba dinero para ropa de entrevistas, para programas de capacitación, para depósitos de seguridad en mejores departamentos a los que nunca realmente se mudó. Roberto murió hace 5 años. Derrame cerebral masivo mientras dormía. Una noche estaba roncando a mi lado. La mañana siguiente se había ido. Lo encontré cuando me desperté para hacer café. Su cara estaba en paz, finalmente libre de cualquier enojo que lo había estado carcomiendo por tantos años. El funeral fue pequeño. El alcoholismo de Roberto le había costado la mayoría de sus amigos, y sus críticas habían alejado a nuestros vecinos. Emilia lloró dramáticamente, aferrándose a mi brazo como una niña. Diego se quedó estoico en su traje negro prestado, dando la mano y aceptando condolencias como si fuera el hombre de la familia ahora. Después del funeral, después de que se habían comido los guisados de las señoras de la iglesia y se habían leído las tarjetas de condolencias, me senté sola en mi departamento y me pregunté qué seguía. Durante 46 años, había estado cuidando a otras personas. Primero Emilia y Diego, luego Roberto, luego todos ellos juntos. Tenía 67 años y no tenía idea de quién era sin alguien a quien servir. Emilia se mudó de vuelta a casa temporalmente, para hacerme compañía durante mi duelo. Se apoderó del cuarto extra que había sido la oficina de Roberto.
llenándolo con ropa y maquillaje y tableros de sueños cubiertos con fotos de departamentos en Polanco que no podía pagar. «No deberías estar sola ahora», dijo, pero en una semana quedó claro que no estaba ahí para consolarme. Estaba ahí porque vivir con mamá era gratis, y todavía no había encontrado ese trabajo perfecto que estaba esperando. Diego comenzó a llamar más seguido, pero solo cuando necesitaba algo. Dinero para abarrotes porque había gastado su sueldo en entretenimiento. Dinero para reparaciones del carro. Dinero para trabajo dental que su seguro no cubría. Siempre una emergencia. Siempre urgente. Siempre mi responsabilidad resolver. Metí mano al dinero del seguro de vida de Roberto mes tras mes. La pequeña herencia que mi madre me había dejado lentamente desapareció en las necesidades interminables de Diego. Mi pensión de maestra cubría mis gastos básicos de vida, pero entre la presencia de Emilia en mi hogar y las crisis financieras constantes de Diego, no me quedaba nada para mí. No es que me quejara. ¿Qué tipo de madre le da la espalda a sus hijos cuando necesitan ayuda? ¿Qué tipo de mujer pone su propia comodidad antes del bienestar de su familia? Pero tarde en la noche, después de que Emilia había dejado trastes en el fregadero y Diego había colgado sin decir «te amo», me sentaba en mi mesa de cocina y me sentía tan cansada que apenas podía respirar. No solo físicamente cansada, aunque la limpieza constante y cocinar y hacer mandados me agotaba, cansada del alma, como si alguna parte esencial de mí se hubiera desgastado por años de dar sin recibir. Miraba alrededor de mi pequeño departamento y veía todas las formas en que había sido moldeado por las necesidades de otras personas. Las cosas de Emilia esparcidas por superficies que solían ser mías. Fotos de los niños dominaban cada pared, pero no había imágenes de mí sola. Ninguna evidencia de que existía como persona individual. Mis libros habían sido movidos para hacer espacio para la colección de revistas de Emilia. Mi silla cómoda había sido reclamada por Emilia porque estaba más cerca de la ventana y tenía mejor luz. Incluso en mi propia casa, me sentía como huésped. La peor parte no era el drenaje financiero o la falta de espacio físico. La peor parte era la creciente comprensión de que mis hijos me veían como un recurso para manejar, no una persona para amar. Llamaban cuando necesitaban algo. Visitaban cuando era conveniente. Recordaban mi cumpleaños solo cuando Facebook se los recordaba. Y aún así, sus regalos se sentían obligatorios. La Navidad pasada fue particularmente mala. Pasé 3 días cocinando la cena favorita de costilla primera de Emilia y los acompañantes favoritos de Diego. Les compré regalos considerados que realmente no podía pagar, cosas que los había escuchado mencionar que querían durante el año. Emilia me dio una tarjeta de regalo del Palacio de Hierro que obviamente había comprado a última hora. Diego me dio una planta de maceta del supermercado, todavía con la etiqueta del precio pegada, pero esperaban que estuviera agradecida. Esperaban que actuara como si su esfuerzo mínimo fuera generoso, como si me estuvieran haciendo un favor con solo presentarse. Después de que se fueron esa noche navideña, me senté rodeada de papel de regalo y trastes sucios y me pregunté si así se vería el resto de mi vida, sirviendo a personas que daban mi servicio por sentado, amando a personas que veían ese amor como debilidad. Comencé a tener sueños sobre mi salón de clases viejo. En los sueños, era joven otra vez, escribiendo lecciones en el pizarrón mientras niños alzaban las manos con entusiasmo para responder preguntas. Me despertaba de esos sueños sintiéndome más descansada de lo que me había sentido en años, solo para recordar que esa mujer se había ido, había sido enterrada bajo décadas de expectativas de otras personas. La tarjeta del Día de las Madres era solo la prueba final de algo que había estado tratando de no ver durante años. Para Emilia y Diego, yo no era una persona con sentimientos y sueños y necesidades propias. Era personal, personal confiable, sin quejas, reemplazable. ¿Alguna vez han tenido a alguien que aman que los trate como si fueran invisibles? Como si sus sentimientos no importaran porque se supone que son suficientemente fuertes para manejar cualquier cosa? Los días después del Día de las Madres se difuminaron como acuarelas en la lluvia. Seguí reproduciendo su risa en mi mente, la forma en que se habían mirado cuando recogí esa tarjeta, como si hubieran ejecutado la broma perfecta.
La forma en que se habían ido sin siquiera pretender sentirse mal por lo que habían hecho. No podía comer. La comida sabía a cartón, y mi estómago se quedó hecho nudos. Tampoco podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus caras burlonas. Escuchaba la risita de Emilia y la crueldad casual de Diego. Eso es básicamente lo que haces, ¿no? 3 días después, Emilia vino a saquear mi refrigerador, algo que hacía regularmente sin preguntar. Me encontró sentada en la mesa de la cocina en la misma bata que había estado usando desde el domingo. «Ma, te ves terrible», dijo, abriendo mi refrigerador y sacando jamón y queso. «¿Cuándo fue la última vez que te bañaste?» La miré. Realmente la miré. Y por primera vez vi a una extraña. Esta hermosa mujer joven con mis ojos y la barbilla de mi madre, sintiéndose como en casa en mi cocina sin permiso, tomando mi comida sin gratitud, criticando mi apariencia sin ofrecer consuelo. «He estado pensando en el domingo», dije en voz baja. Emilia pausó en medio de construir su sándwich. «¿Qué del domingo?» «La tarjeta, lo que tú y Diego escribieron». Puso los ojos en blanco y continuó poniendo pavo en el pan. «Ay, Dios mío, ma. Eso fue solo una broma. Estás siendo demasiado sensible. Demasiado sensible. Como si tener sentimientos sobre ser llamada sirvienta por mis propios hijos fuera poco razonable». «No se sintió como una broma», dije. «¡Pues lo era!», gritó Emilia, como si yo estuviera siendo deliberadamente difícil. «Siempre te tomas todo tan en serio. ¿No puedes simplemente reírte de ti misma a veces?» «Reírme de mí misma, por ser reducida a ayuda doméstica después de 50 años de sacrificio». «¿Por qué me reiría de eso?», pregunté. Emilia suspiró fuertemente, de la forma en que suspiraba de adolescente cuando no entendía su tarea o no podía llevarla a algún lado inmediatamente. «Porque es chistoso, ma. Sí actúas como sirvienta a veces, siempre limpiando después de todos, siempre haciendo cosas que nadie te pidió que hicieras. Nadie me pidió que lo hiciera, como si criarla fuera algo que elegí hacer por aburrimiento en lugar de por amor. Soy tu madre», dije, «no tu sirvienta». «Entonces deja de actuar como una», dijo Emilia, dándole una mordida a su sándwich. «Nadie te está forzando a hacer todas esas cosas». Tenía razón, de una forma que empeoraba todo. Nadie me estaba forzando. Había elegido este papel, día tras día, año tras año. Había elegido priorizar la comodidad de todos los demás sobre mi propia dignidad. Había elegido aceptar falta de respeto en lugar de arriesgar conflicto. Pero había elegido esas cosas por amor. Y ellos habían respondido a ese amor con desprecio. Emilia terminó su sándwich y se fue sin limpiar su desastre. Migajas en mi barra, frasco de mayonesa dejado abierto, plato en el fregadero. La limpieza automática que usualmente seguía sus visitas se sintió diferente esta vez. En lugar de sentirme necesitada, me sentí usada. Esa noche, Diego llamó con su crisis mensual. Esta vez era su registro de auto. Se había olvidado de renovarlo. Recibió una multa, y ahora necesitaba dinero tanto para la cuota de registro como para la multa. «Son solo 3,000 pesos», dijo, como si fuera dinero de bolsillo en lugar de una semana de abarrotes. «Te voy a pagar el próximo mes cuando reciba mi bono». Nunca había bono, nunca había devolución, solo la siguiente crisis y la crisis después de esa. «No te puedo ayudar esta vez», me escuché decir. Silencio del otro lado del teléfono. «Entonces, ¿qué quieres decir con que no me puedes ayudar?» «Quiero decir que no tengo 3,000 pesos para darte». «Ma, esto es importante. Me van a arrestar si sigo manejando con registro vencido». «Entonces, tal vez deberías haberlo renovado a tiempo». Más silencio. Prácticamente podía escuchar el shock de Diego a través del teléfono. Nunca le había negado nada antes. Nunca. «¿Qué te pasa?», preguntó. «¿Estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa?» Una crisis nerviosa. Como si establecer límites fuera señal de enfermedad mental en lugar de salud mental. «Estoy bien», dije. «Simplemente no te puedo dar dinero ahora mismo. Esto es por esa tarjeta estúpida, ¿verdad?» La voz de Diego se volvió fría. «Emilia me dijo que estás teniendo algún tipo de colapso por una broma». Una broma. Habían reducido toda mi vida a una broma, y se suponía que debía estar agradecida por su honestidad. «No fue chistoso», dije. «Jesús, ma.
Estábamos siendo honestos. Sí haces todo para todos. Nunca dices no, nunca pides nada a cambio, ni siquiera te quejas. ¿Qué se supone que pensemos? ¿Qué se suponía que pensaran? Tal vez que su madre los amaba. Tal vez que su madre merecía respeto básico a cambio. Creo que deberíamos tomar un descanso de hablar, dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi voz. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? ¿Me vas a cortar por una tarjeta de felicitación? Me voy a tomar tiempo para pensar en las cosas. Colgué antes de que pudiera discutir. Mis manos estaban temblando, pero no de miedo, de algo que se sentía casi como alivio. El teléfono sonó de nuevo inmediatamente. No contesté. Sonó 6 veces más durante la siguiente hora. Lo desconecté de la pared y me senté en el silencio de mi departamento, escuchando los sonidos de la Ciudad de México fuera de mi ventana. Carros tocando el claxon, gente hablando en la banqueta. La vida continuando sin que necesitara manejar o arreglar o servir a nadie más. Por primera vez en décadas, no tenía nada que se suponía que debía estar haciendo. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que era una mujer joven. Me di un baño caliente solo para mí. Usé burbujas que había recibido como regalo navideño hace 3 años y había estado guardando para una ocasión especial. Prendí una vela que olía a vainilla. Me remojé hasta que el agua comenzó a enfriarse, leyendo una novela que había sacado de la biblioteca de la Ciudad de México, pero no había tocado porque había estado demasiado ocupada con las necesidades de todos los demás. La mujer en ese libro tenía mi edad. Vivía sola en un pueblo pequeño, aprendiendo a pintar acuarelas por primera vez. Era valiente e independiente, y no se avergonzaba de ocupar espacio en el mundo. Envidiaba su libertad ficticia. Cuando salí del baño, me vi en el espejo del baño. Mi cuerpo se veía más viejo de lo que me sentía por dentro. 72 años de preocupación y trabajo, y poner a todos los demás primero habían dejado sus marcas. Pero mis ojos se veían diferentes de lo que habían estado en años. Menos cansados, más alerta, como si alguien estuviera despertando después de un sueño muy largo. La siguiente semana pasó tranquila. Emilia no vino a saquear mi refrigerador. Diego no llamó con ninguna emergencia. Nadie me necesitaba para resolver sus problemas o limpiar sus desastres. Debería haberme sentido sola, pero en cambio me sentí curiosa. ¿Qué quería comer en el desayuno? ¿Qué quería ver en televisión? ¿Qué quería hacer con mi tarde? Preguntas tan simples, pero me di cuenta de que no las había hecho en décadas. Empecé con cosas pequeñas. Compré café que me gustaba en lugar de la marca barata que había estado comprando para ahorrar dinero para las crisis de Diego. Reacomodé mi sala para que mi silla cómoda estuviera junto a la ventana, donde podía ver la vida de la calle abajo. Tiré las revistas viejas de Emilia y puse mis libros de vuelta en el estante donde podía verlos. Cada pequeño cambio se sintió revolucionario. También comencé a prestar atención a mi vecina Rosa, algo que había estado demasiado ocupada para hacer antes. Rosa tenía 64 años, originalmente de Puerto Rico, con cabello plateado y una risa contagiosa que hacía eco por las paredes delgadas de nuestro edificio. Había vivido al otro lado del pasillo durante 8 años, pero nuestras conversaciones siempre habían sido breves y corteses. Una tarde, mientras estaba revisando mi correo en el lobby, Rosa se me acercó con preocupación en sus ojos oscuros. «Viviana, mija, ¿estás bien? No he visto a tu hija por aquí, y usualmente está aquí todo el tiempo. Debería haber dado la respuesta estándar. Todo está bien, solo ocupada, nada de qué preocuparse. En cambio, me encontré diciéndole la verdad a Rosa. Tuvimos un desacuerdo», dije. Rosa asintió con conocimiento. «Los desacuerdos familiares son los más difíciles. Ven a tomar café conmigo. Hice pastelitos esta mañana». El departamento de Rosa era una imagen espejo del mío, pero se sentía completamente diferente. Donde el mío había sido estéril y organizado alrededor de la comodidad de otras personas, el suyo era cálido y vivido. Colores brillantes por todas partes. Plantas cubriendo cada alféizar. Fotos de nietos y bisnietos mezcladas con fotos de Rosa misma. Rosa bailando en una boda. Rosa de vacaciones en Florida. Rosa riéndose con amigas en un restaurante. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Rosa, sirviendo café en tazas desparejadas que de alguna manera se veían perfectas juntas. Le conté sobre la tarjeta.
sobre años de sentirme dada por sentada, sobre la creciente comprensión de que mis hijos me veían como proveedora de servicios en lugar de como persona. Rosa escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su cara mostrando el tipo de comprensión que viene de la experiencia. Mi hija pasó por algo similar con sus hijos, dijo Rosa cuando terminé. Dio y dio hasta que no quedó nada de ella. Entonces un día dijo, basta, y se mudó a Arizona. Comenzó a pintar cerámica y a salir con alguien otra vez a los 65. ¿Qué pasó con sus hijos? Estuvieron enojados al principio. La llamaron egoísta. Le dijeron a todos que estaba teniendo una crisis de mediana edad 20 años tarde, pero eventualmente se dieron cuenta de que ella no era su asistente personal. Era su madre. Y las madres merecen respeto, no solo obediencia. Las palabras de Rosa me pegaron como luz de sol a través de cortinas pesadas. Las madres merecen respeto, no solo obediencia. No sé cómo cambiar las cosas, admití. Empieza cambiándote a ti misma, dijo Rosa simplemente. Deja de hacer cosas que te hacen sentir mal contigo misma. Empieza a hacer cosas que te hacen sentir bien. Lo demás seguirá. Esa noche, hice una lista. Cosas que ya no haría. Darle dinero a Diego sin un plan específico de devolución. Dejar que Emilia tratara mi departamento como su hotel personal. Aceptar falta de respeto disfrazada de honestidad. Disculparme por tener necesidades y sentimientos. Luego hice otra lista. Cosas que quería intentar. Visitar el Museo de Antropología en Polanco. Tomar una clase de cocina. Aprender a usar la computadora en la biblioteca. Llamar a mi hermana en Guadalajara, con quien había perdido contacto hace años, porque Roberto pensaba que las llamadas de larga distancia eran desperdicio. Cosas pequeñas, cosas normales, cosas que la gente regular hacía sin sentirse culpable por el tiempo o dinero que gastaban en sí mismas. La mañana siguiente, llamé a Emilia. Mis manos estaban temblando, pero mi voz estaba firme. Necesitamos hablar, dije cuando contestó. ¿De qué? De nuestra relación, de cómo me tratas. Emilia suspiró fuertemente. Ma, si esto sigue siendo sobre esa tarjeta, es sobre más que la tarjeta. ¿Puedes venir esta noche? Supongo, pero no entiendo por qué estás haciendo tanto drama de todo últimamente. Haciendo drama de ser tratada con dignidad humana básica, como si eso fuera poco razonable. A las 6, dije. Y Emilia, no traigas a Diego. Esta conversación es entre tú y yo. Colgué antes de que pudiera discutir. El resto del día, limpié mi departamento. No la limpieza frenética y perfeccionista que usualmente hacía antes de las visitas familiares, sino un orden calmado y metódico que se sintió más como meditación que trabajo. Guardé cosas que Emilia había dejado esparcidas por mi espacio. Moví mis libros de vuelta a donde yo los quería. Quité la llave extra de debajo de mi tapete, la que Emilia usaba para entrar cada vez que se le antojaba. Para las 6, mi departamento se veía como si me perteneciera otra vez. Emilia llegó 15 minutos tarde, como siempre. Trató la perilla de la puerta primero, esperando que estuviera abierta como siempre estaba. Cuando la encontró cerrada, tocó impacientemente. ¿Por qué está cerrada la puerta?, preguntó cuando la dejé entrar. Porque es mi departamento, dije simplemente. Emilia miró alrededor, notando los cambios inmediatamente. ¿Dónde están mis revistas? Las tiré. Estaban ocupando espacio que necesitaba para mis cosas. Su cara se oscureció. Esas no eran todas revistas viejas. Algunas estaban actuales. Entonces deberías guardarlas en tu propio lugar. Nos miramos por un largo momento. Podía ver a Emilia recalculando, tratando de entender esta nueva versión de su madre, que cerraba puertas con llave y tiraba revistas sin pedir permiso primero. Siéntate, dije, señalando el sillón. Emilia se encaramó en la orilla de los cojines como si estuviera lista para irse en cualquier momento. He estado pensando desde el Día de las Madres, comencé. Ay Dios, esto otra vez no. Sí, esto otra vez. Emilia, te crié para ser una mujer fuerte e independiente, pero en algún lugar del camino, aprendiste a verme como débil y dependiente de tu aprobación. Eso necesita cambiar. Los ojos de Emilia destellaron con enojo. No te veo como débil. Me ves como sirvienta. Lo dijiste tú misma. Eso fue una broma. No, no lo fue.
Eras tú diciéndome la verdad sobre cómo realmente me ves. Y la verdad es que has estado aprovechándote de mi amor durante años. Emilia se levantó abruptamente. No puedo creer que me estés atacando así. Todo lo que hago es tratar de ayudarte. Estarías completamente sola si no fuera por mí. Ayudarme. Comiendo mi comida, usando mi espacio y tratándome como empleada doméstica. Estoy sola, dije en voz baja. Incluso cuando estás aquí, estoy sola. Porque no me ves como una persona que vale la pena conocer. Me ves como un recurso que vale la pena usar. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo me siento? No cómo estoy, sino cómo me siento. Emilia abrió y cerró la boca varias veces. No podía responder porque nunca había preguntado. ¿Cuándo fue la última vez que me diste las gracias por algo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo amable por mí sin que te lo pidieran? Más silencio. Tratas a las meseras con más respeto del que me tratas a mí, dije. Al menos les dices por favor y gracias. La cara de Emilia estaba roja ahora, pero no podía saber si era de enojo o vergüenza. Estás siendo ridícula, dijo finalmente. Soy tu hija. No debería tener que agradecerte cada cosita. Se supone que debes cuidarme. Eso es lo que hacen las madres. Se supone que debo cuidarte. A los 29 años, para siempre y sin pregunta o gratitud. Se supone que te ame, dije. No se supone que sea tu sirvienta sin sueldo. Nadie te pidió que fueras sirvienta de nadie. Pero en eso me convertí. Y estabas feliz de dejarme. Emilia agarró su bolsa y se dirigió a la puerta. No tengo que escuchar esto. No, no tienes que hacerlo. Estuve de acuerdo. Pero si sales de aquí sin tener una conversación real sobre cómo me tratas, entonces no regreses hasta que estés lista para tener esa conversación. Se paró con la mano en la perilla de la puerta. ¿Me estás corriendo? Estoy estableciendo un límite. Emilia se volteó para mirarme, y por un momento vi confusión en sus ojos en lugar de enojo. Como si estuviera viendo a una extraña en lugar de a su madre predecible y complaciente. Esta no eres tú, dijo. Sí, soy yo, respondí. Esta soy yo cuando no estoy demasiado cansada de cuidar a todos los demás para cuidarme a mí misma. Emilia se fue sin otra palabra, azotando la puerta lo suficientemente fuerte para hacer vibrar las fotos en mis paredes. Me senté en el silencio que siguió, mi corazón corriendo, pero mi mente clara. Por primera vez en años, me había defendido. Había dicho la verdad sobre cómo me sentía, aunque eso enojara a Emilia. Había establecido un límite y lo decía en serio. Se sintió aterrador y liberador al mismo tiempo. Los siguientes días fueron tranquilos. Emilia no llamó ni vino. Diego tampoco llamó, lo que significaba que Emilia le había contado sobre nuestra conversación. Me imaginé a ellos hablando de mí. Tal vez riéndose de mi crisis nerviosa, tal vez planeando cómo volver a ponerme bajo control. Pero ya no estaba bajo el control de nadie. Ese era el punto. Rosa tocó mi puerta el jueves en la noche, cargando un plato de arroz con frijoles. Pensé que podrías tener hambre, dijo. Has estado demasiado callada por allá. Comimos juntas en mi cocina, hablando de todo excepto el drama de mi familia. Rosa me contó sobre la graduación de su nieta de la escuela de enfermería. Le conté sobre un libro que estaba leyendo. Conversación normal entre dos mujeres que se respetaban mutuamente. Después de que Rosa se fue, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había tenido una conversación que no fuera sobre los problemas o necesidades de alguien más. Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me hubiera traído comida en lugar de lo contrario. Estaba empezando a recordar cómo se sentía ser valorada. El viernes por la mañana, hice algo en lo que había estado pensando durante días. Tomé el metro a Polanco y caminé por el Parque México. Era una hermosa mañana de mayo, y el parque estaba lleno de gente corriendo y paseando perros y empujando carriolas. Encontré una banca cerca del lago y me senté viendo a los patos remar mientras trabajadores de oficina comían su almuerzo en bancas cercanas. Una mujer como de mi edad estaba sentada sola en la siguiente banca, dibujando en una libreta con lápices de colores. Su dibujo mostraba el lago y los patos, pero había agregado detalles que realmente no estaban ahí. Flores más brillantes, nubes más dramáticas, una sensación de magia que transformaba la escena ordinaria en algo especial. Está hermoso, dije.
Levantó la vista y sonrió. Gracias. Acabo de empezar a tomar clases de arte en el centro comunitario. Siempre quise aprender a dibujar, pero me decía que era demasiado vieja para empezar algo nuevo. ¿Qué edad tiene, si no le importa que pregunte? 75. Parece ridículo, ¿verdad? ¿Aprender a dibujar a los 75? Parece maravilloso, dije, y lo decía en serio. Hablamos por unos minutos sobre arte y la Ciudad de México, y el simple placer de sentarse en el parque en un día hermoso. Cuando empacó sus lápices para irse, me entregó una tarjetita. Centro Comunitario de la Roma, dijo. Tienen clases de todo. Deberías verlo. Sostuve esa tarjeta todo el camino a casa en el metro, pensando en los trazos seguros de lápiz de la mujer y la alegría en su cara cuando habló de aprender algo nuevo. Esa noche, busqué el sitio web del centro comunitario en la computadora de la biblioteca del DF. Ofrecían de todo, desde clases de cocina hasta clubs de lectura, hasta capacitación de computadoras para adultos mayores. Imprimí el horario y marqué con círculo 3 clases que me interesaban. Acuarela para principiantes, escritura creativa para adultos mayores e introducción a fotografía digital. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo porque quería? No podía recordar. El sábado por la mañana, Emilia llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Ma, necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Te escucho. Todo este asunto ha ido demasiado lejos. Diego está muy molesto por el asunto del dinero, y yo estoy molesta por... Bueno, todo. Pensamos que deberías hablar con alguien. ¿Alguien? Como un terapeuta, o tal vez un doctor. No estás actuando como tú, no actuando como yo, porque defenderme era tan ajeno a quien había sido por tanto tiempo. He estado pensando en hablar con un terapeuta, dije. Emilia sonó aliviada. Bien, te puedo ayudar a encontrar a alguien. Tal vez alguien que se especialice en adultos mayores, o consejería de duelo, o... Encontraré mi propio terapeuta. Interrumpí, pero no por la razón que piensas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quiero hablar con alguien sobre establecer límites saludables con mis hijos adultos, sobre aprender a valorarme, sobre construir una vida que no esté enteramente enfocada en las necesidades de otras personas. Silencio del lado de Emilia. Emilia, te amo. Amo a Diego. Pero la forma en que me han estado tratando es inaceptable, y ya no la voy a tolerar. Ma, no he terminado. He pasado 50 años poniendo la felicidad de todos antes que mi propia dignidad. Les he dado dinero que no podía permitirme dar, limpiado desastres que no hice, y aceptado falta de respeto que no merecía. Y ustedes dos han llegado a esperar ese tratamiento como si se lo debiera. Eso no es... Sí es cierto, y va a cambiar. Pueden ser parte de ese cambio, o pueden seguir enojados por ello. Pero de cualquier forma las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Emilia estuvo callada por un largo momento. Cuando habló otra vez, su voz era más pequeña, menos segura. No entiendo qué quieres de nosotros. Quiero que me traten como una persona que les importa en lugar de un servicio que tienen derecho a usar. Sí nos importas. Entonces demuéstrenlo, con sus palabras y sus acciones. Dejen de tomar y empiecen a dar. Dejen de asumir y empiecen a preguntar. Dejen de exigir y empiecen a apreciar. Otro silencio largo. ¿Puedo venir y podemos hablar de esto en persona? Todavía no, dije. Necesito tiempo para entender cómo quiero que se vea esta relación en el futuro. Cuando esté lista, te aviso. Colgué antes de que pudiera discutir, pero esta vez me sentí triste en lugar de enojada. Sí amaba a Emilia. La amaba tanto que casi me había destruido. Pero amor sin respeto no es amor en realidad. Es solo necesidad disfrazada de afecto. Necesitaba aprender la diferencia. El domingo por la mañana, me desperté temprano y me hice un desayuno proper. Huevos revueltos con hierbas de la pequeña planta que había comprado en la tienda de la esquina. Pan tostado del pan bueno que había estado guardando para compañía que nunca vino. Café lo suficientemente fuerte para despertar mis sueños. Me senté en mi mesa de cocina leyendo el periódico, tomándome mi tiempo con cada sección en lugar de hojear buscando cosas que pudieran interesar a otras personas. El crucigrama, las reseñas de libros,
Un artículo sobre mujeres empezando nuevas carreras después del retiro. A las 10, caminé a Santa María la Ribera, la iglesia católica a 3 cuadras de mi departamento. No había ido a misa en meses, pero no porque hubiera perdido la fe. Había perdido tiempo. Cada domingo había sido consumido cocinando desayunos elaborados para Emilia y Diego, o limpiando después de sus visitas del sábado por la noche, o haciendo mandados que había estado demasiado ocupada para hacer durante la semana. La iglesia estaba medio vacía, llena principalmente de mujeres mayores como yo y familias jóvenes con niños pequeños. El padre Martínez dio una homilía sobre la parábola de los talentos, la historia de sirvientes a quienes su amo les dio dinero para invertir. 2 sirvientes duplicaron su dinero a través de inversiones sabias. El tercero, con miedo de perder lo que le habían dado, enterró su talento en el suelo y solo devolvió la cantidad original. Dios no quiere que enterremos nuestros dones, dijo el padre Martínez. Quiere que los usemos, que los hagamos crecer, que los compartamos con el mundo, pero no podemos compartir lo que hemos enterrado por miedo. Pensé en mis talentos enterrados, mis habilidades de enseñanza, mi creatividad, mi capacidad de amistad y alegría y aventura. ¿Cuánto de mí misma había enterrado a lo largo de los años, diciéndome que estaba siendo responsable cuando realmente solo estaba teniendo miedo? Después de misa, caminé a casa despacio, disfrutando el sol cálido de mayo y la energía ocupada de la Ciudad de México en domingo por la mañana. Familias dirigiéndose al parque, parejas caminando tomados de la mano, gente de todas las edades viviendo sus vidas abiertamente, sin disculparse. Quería esa apertura para mí misma. El lunes por la mañana, llamé al centro comunitario y me inscribí a 3 clases. Pintura de acuarela los martes por la noche. Escritura creativa los jueves por la tarde. Fotografía digital los sábados por la mañana. Estas son clases muy populares, dijo la mujer en el teléfono. Tienes suerte de que tuviéramos lugares disponibles. Suerte. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí con suerte en lugar de obligada? El martes por la noche, tomé el metro a la Roma para mi primera clase de arte. Estaba nerviosa. No había ido a ningún lugar sola en años, excepto para comprar abarrotes y hacer mandados. Pero también estaba emocionada de una manera que apenas recordaba cómo sentir. El salón de clases era brillante y aireado, con ventanas grandes y mesas cubiertas de papel y pinturas. 15 estudiantes, principalmente mujeres, principalmente de mi edad o mayores. La instructora era una mujer de 50 y tantos, con dedos manchados de pintura y una sonrisa alentadora. Bienvenidos, todos. Soy Patricia, y estoy aquí para ayudarlos a descubrir lo que ya saben, pero tal vez han olvidado, que todos son artistas. Solo han estado demasiado ocupados siendo otras cosas para recordar. Durante 2 horas, me perdí mezclando colores y moviendo pinceles por el papel. Mi primera pintura fue terrible. Un árbol torcido que se veía más como una nube verde en un palo. Pero el acto de crear algo, lo que fuera, se sintió como cobrar vida después de un largo sueño. Hermoso trabajo, dijo Patricia, parando en mi caballete. Me encanta cómo fuiste tan atrevida con el verde. Muchos principiantes tienen miedo de usar colores fuertes. Atrevida. No podía recordar la última vez que alguien me había descrito como atrevida. En el metro de regreso a casa, me senté con mi pintura en mi regazo, sin importarme que otros pasajeros pudieran pensar que era tonta por cargar arte amateur. Una adolescente sentada frente a mí sonrió cuando la vio. Mi abuela también acaba de empezar a pintar, dijo. Dice que nunca es demasiado tarde para intentar algo nuevo. Nunca es demasiado tarde para intentar algo nuevo. Tenía 72 años y apenas estaba empezando a descubrir quién podría llegar a ser. La clase de fotografía fue incluso mejor. Aprender a ver el mundo a través del lente de una cámara me hizo notar detalles que había estado pasando por alto durante años. La forma en que la luz de la tarde pintaba sombras en los edificios de ladrillo. Las expresiones en las caras de extraños mientras se apuraban en sus rutinas diarias. La belleza sorpresiva en escenas callejeras ordinarias. Nuestra primera tarea fue fotografiar algo que representara hogar para nosotros. La mayoría de los otros estudiantes tomaron fotos de sus casas o departamentos o miembros de la familia. Yo fotografié el librero empotrado en mi sala
el que había recuperado de las revistas de Emilia, lleno de libros que amaba, arreglados como yo quería, invitándome a explorar mundos más allá de mi pequeño departamento. Esta es una interpretación muy personal de hogar, dijo el instructor cuando compartí mi foto con la clase. Cuéntanos qué significa para ti. Hogar no es solo donde vives, me escuché decir. Es donde eres libre de ser tú mismo. Los otros estudiantes asintieron con conocimiento. La mayoría también eran mayores, y varios se acercaron después de clase para compartir sus propias historias de redescubrirse después de años de ser definidos por las necesidades de otras personas. No estaba sola en este viaje. Esa comprensión se sintió como encontrar tesoro. Diego llamó 3 semanas después de que comencé a negarme a darle dinero. Estaba enojado, lo cual había esperado, pero debajo del enojo escuché algo más. Pánico. Ma, estoy en problemas serios aquí. Mi casero me está amenazando con desalojo. Necesito 15,000 pesos para el viernes o me voy a quedar sin casa. 15,000 pesos. Más dinero del que gastaba en abarrotes en 3 meses. ¿Qué pasó con tu trabajo? Pregunté. Me corrieron. Recortes de presupuesto. No fue mi culpa. Nunca era su culpa. El trabajo antes de este había terminado por conflictos de personalidad con la gerencia. El trabajo antes de eso había terminado porque la compañía estaba reestructurando. Diego siempre tenía explicaciones que lo hacían la víctima de circunstancias fuera de su control. ¿Cuándo te corrieron? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Y apenas me lo estaba diciendo. Porque había asumido que yo resolvería el problema sin pregunta, como siempre había hecho. ¿Has aplicado para beneficios de desempleo? Eso tarda una eternidad en empezar. Ma, necesito ayuda ahora. ¿Has buscado otro trabajo? Por supuesto que he buscado, pero no es tan fácil. No puedo simplemente tomar cualquier cosa. Igual que Emilia, Diego era demasiado bueno para trabajo de nivel básico, mientras seguía esperando que otras personas mantuvieran sus estándares. Diego, no te voy a dar 15,000 pesos. ¿Qué quieres decir con que no me los vas a dar? Ma, voy a estar viviendo en la calle. No, no vas a estarlo. Vas a encontrar algo, como hacen los adultos cuando tienen problemas. Los adultos con familias reciben ayuda de sus familias. Los adultos con familias también contribuyen a sus familias en lugar de solo tomar de ellas. Silencio. Entonces, no puedo creer que me estés haciendo esto. Haciéndole esto. Hacer que fuera responsable de sus propias decisiones era de alguna manera un ataque. Diego, te amo, pero ya no voy a permitir que evites crecer. ¿Permitir? Jesucristo, ma. Suenas como algún tipo de libro de autoayuda. Tal vez sí sonaba así. Tal vez eso era progreso. Te he dado miles de pesos en los últimos 5 años. Dinero que no podía permitirme dar. Dinero que saqué de mi propia seguridad para cubrir tus emergencias. Pero no son realmente emergencias, ¿verdad? Son consecuencias de tus decisiones. ¿Entonces me vas a dejar quedarme sin casa? Te voy a dejar ser un adulto. Diego colgó sin despedirse. Me senté sosteniendo el teléfono, mi corazón corriendo, pero mi resolución firme. Por primera vez en su vida adulta, Diego iba a tener que resolver sus propios problemas. Se sintió aterrador y necesario al mismo tiempo. 2 días después, Rosa tocó mi puerta con noticias. Tu hijo estuvo aquí esta mañana, dijo, hablando con la señora Chen en 3B, preguntando si conocía a alguien que le pudiera prestar dinero. Se me cayó el estómago. Diego estaba yendo por el edificio, pidiendo dinero prestado a mis vecinos, humillándonos a ambos en el proceso. ¿Qué le dijo la señora Chen? Le dijo que consiguiera trabajo, dijo Rosa con una pequeña sonrisa. La señora Chen no se anda con juegos. Me sentí avergonzada de que Diego estuviera molestando a mis vecinos, pero también extrañamente orgullosa de que la señora Chen le hubiera dicho que no. Al menos alguien en la vida de Diego estaba dispuesto a decir no. Rosa, si regresa, por favor no te sientas obligada a ayudarlo. Esto es algo que él necesita resolver solo. Rosa me palmeó el brazo gentilmente. Mija, la única persona en este edificio con problemas de dinero es tu hijo. El resto de nosotros sabemos cómo hacer un presupuesto. Ese fin de semana, Emilia llamó. Su voz era diferente, menos exigente, más incierta. Ma, ¿podemos hablar, por favor? ¿En persona? ¿Ya estás lista para tener una conversación real sobre cómo me tratas?
Creo que sí. He estado pensando en lo que dijiste y tal vez algo de eso era cierto. Tal vez algo de eso era cierto. No exactamente un reconocimiento completo, pero era un comienzo. Puedes venir el domingo por la tarde, dije. A las 2. El domingo por la mañana, me preparé para la visita de Emilia de la forma en que ahora me preparaba para cualquier cosa importante, centrándome primero. Fui a misa, regresé a casa e hice un buen almuerzo solo para mí, y pasé una hora leyendo en mi silla favorita junto a la ventana. Cuando Emilia llegó, se veía diferente, menos arreglada de lo usual. Su cabello necesitaba lavado, y no traía maquillaje. Se veía más joven y vulnerable, como la niñita que había sido una vez. «Gracias por recibirme», dijo, y fue la primera vez que me había agradecido por algo en meses. Nos sentamos en mi sala, pero esta vez Emilia no se desparramó por mis muebles como si fueran suyos. Se sentó derecha, con las manos dobladas en su regazo. «He estado quedándome con una amiga en la Benito Juárez», dijo, «pensando en las cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «Sobre cómo trato a la gente. ¿Cómo te trato a ti?» Pausó, viendo alrededor de mi departamento. «Este lugar se ve diferente». Sí se veía diferente. Había estado gradualmente quitando cosas que no me pertenecían y reemplazándolas con cosas que sí. Plantas, libros, una pintura pequeña que había comprado en un tianguis. Objetos que reflejaban mi gusto en lugar de obligaciones familiares. «He estado haciendo algunos cambios», dije. «Puedo verlo». Emilia estuvo callada por un momento. «Ma, quiero disculparme». Las palabras que había estado esperando escuchar durante años, pero ahora que las estaba diciendo, me sentí cautelosa en lugar de aliviada. «¿Por qué, específicamente?» Emilia respiró profundo. «Por aprovecharse de ti, por tratar tu departamento como mi hotel personal, por no apreciar todo lo que haces». Pausó. «Y por esa tarjeta. Eso fue cruel. Era una buena disculpa, más específica de lo que había esperado, pero había aprendido a escuchar tanto lo que no se decía como lo que se decía». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», pregunté. Emilia se veía incómoda. «Vivir con mi amiga me hizo darme cuenta de algunas cosas. Ella no hace todo por mí como tú siempre hacías. Cuando me acabé toda su leche, me pidió que la reemplazara. Cuando dejé trastes en su fregadero, me dijo que los limpiara. Cosas básicas de roomie que nunca pensé cuando estaba viviendo aquí. Cosas básicas de roomie. El respeto que extraños se mostraban automáticamente entre sí, pero Emilia nunca me había mostrado. Y me di cuenta», continuó Emilia, «que esperaba más de ti de lo que esperaría de cualquiera más, porque siempre lo dabas». Era un momento de conocimiento genuino, el primero que había escuchado de Emilia. «¿Por qué crees que siempre lo daba?», pregunté. «Porque me amas». «¿Y?» Emilia pensó en ello. «¿Y por qué se lo permití? Porque era más fácil para mí dejarte cuidar de todo que cuidarme yo misma». Más conocimiento. Esta conversación iba mejor de lo que había esperado. «Emilia, sí te amo. Pero el amor no se supone que sea de un solo lado. No se supone que haga a una persona más pequeña para que la otra persona pueda ser más grande. Lo sé ahora». Los ojos de Emilia brillaron con lágrimas. «Ma, quiero hacerlo mejor. Quiero que tengamos una relación real. No solo lo que fuera que era esto. ¿Cómo se ve hacerlo mejor para ti?» «No sé exactamente. Tal vez podría invitarte a almorzar a veces, en lugar de siempre comer tu comida. Tal vez podría ayudarte con cosas en lugar de siempre pedirte que me ayudes a mí. Tal vez podría preguntar cómo estás y realmente escuchar la respuesta». Estas eran buenas ideas. Cambios simples pero significativos que cambiarían la dinámica entre nosotras. «Me gustaría eso», dije. «Pero Emilia, necesito que entiendas que las cosas no pueden regresar a como eran antes. No puedo regresar a ser alguien que existe solo para hacer tu vida más fácil». «No quiero que regresen», dijo Emilia rápidamente. «Como eran las cosas antes no era justo para ti. Puedo verlo ahora. Hablamos durante otra hora. No sobre los problemas o necesidades de Emilia, sino sobre mis clases de arte y mi fotografía y los libros que había estado leyendo». Emilia hizo preguntas y pareció genuinamente interesada en las respuestas.
Me contó sobre los consejos de búsqueda de trabajo de su amiga y sus propios planes de finalmente tomar el examen de servicio civil que había estado posponiendo durante años. Se sintió como una conversación entre dos adultas que se respetaban mutuamente. Cuando Emilia se preparó para irse, vaciló en la puerta. «Ma, ¿te gustaría ir a almorzar el próximo domingo? Hay un lugar en Coyoacán que he querido probar. Me gustaría», dije. Después de que se fue, me senté en mi departamento silencioso, sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza sobre mi relación con mi hija. Era un pequeño comienzo, pero era un comienzo. Diego era una historia diferente. No llamó durante 3 semanas después de nuestra última conversación, y cuando finalmente lo hizo, no fue para disculparse. «Encontré un lugar donde vivir», dijo sin preámbulos. «Estoy compartiendo un departamento con otros 2 hombres en la Doctores». «Eso es bueno, Diego. Me da gusto que encontraste una solución. Sin tu ayuda para nada». Seguía enojado. Seguía culpándome por no resolver sus problemas. Me sentí triste por eso, pero no culpable. «Diego, espero que algún día entiendas que ayudarte a volverte independiente fue más amoroso que mantenerte dependiente. Como sea. Mira. Te llamo porque necesito mi acta de nacimiento y mi CURP para este nuevo trabajo que tal vez consiga. Están en tu caja fuerte». Documentos importantes que nunca se había molestado en llevar registro él mismo, porque siempre había asumido que yo manejaría ese tipo de cosas para él. «Puedes venir el miércoles en la noche a recogerlos», dije. «El miércoles no me funciona. ¿No me los puedes mandar por correo?» «No. Estos son documentos importantes. Necesitas recogerlos en persona». Diego suspiró fuertemente. «Está bien. Miércoles a las 7. El miércoles a las 7 vino y se fue. Diego no se presentó ni llamó para cancelar. El jueves por la mañana llamó durante el desayuno. «Perdón por ayer. Se me salió algo. ¿Puedo pasar esta noche en su lugar?» Se me salió algo. Mi tiempo no era lo suficientemente valioso para merecer aviso por adelantado cuando sus planes cambiaron. «No», dije. «Necesitas llamar antes y programar una hora específica, y luego presentarte cuando dices que vas a hacerlo». «¿Estás hablando en serio? Son mis documentos». «Son tus documentos en mi caja fuerte en mi departamento. Si los quieres, necesitas respetar mi tiempo». Otro suspiro fuerte. Está bien, está bien. ¿Puedo venir el sábado a las 2? Sí. Y probablemente necesite otras cosas también, como mis boletas de calificaciones viejas y comprobantes de vacunas», siguiendo asumiendo que yo era su sistema de archivos personal. «Diego, te voy a dar todos los documentos que te pertenecen. Después del sábado, manejar tu propio papeleo es tu responsabilidad». El sábado a las 2, Diego se presentó 20 minutos tarde. Le entregué un sobre manila con todos sus documentos y papeles importantes. «Aquí está todo», dije. Miró dentro del sobre. Luego me miró a mí. «Esto es todo. Eso es todo lo que te pertenece. ¿Qué tal copias? ¿Qué tal si pierdo algo? Entonces tendrás que conseguir copias de reemplazo de las agencias apropiadas, como hacen otros adultos». Diego me miró como si estuviera hablando en idioma extranjero. El concepto de manejar su propia vida era genuinamente extranjero para él. «Ma, no entiendo por qué me estás siendo tan mala. Soy tu hijo». Mala. Establecer límites era malo en lugar de saludable. «Diego, te amo, pero no te voy a cuidar como si siguieras siendo niño. Tienes 30 años. ¿Entonces qué? ¿Me estás cortando completamente? Te estoy tratando como el adulto que eres en lugar del niño que eras». Diego se fue sin despedirse, agarrando su sobre de documentos como un salvavidas. Lo miré desde mi ventana mientras caminaba por la calle, sus hombros encorvados con enojo y confusión. Me sentí triste por él, pero también me sentí libre. Durante los siguientes meses, mi vida comenzó a tomar un ritmo que era enteramente mío. Martes por la noche para clase de arte, jueves por la tarde para escritura creativa, sábados por la mañana para fotografía. El resto de mi tiempo lleno con leer, caminar, cocinar comidas simples que realmente disfrutaba y gradualmente construir amistades con gente que valoraba mi compañía en lugar de mis servicios. En la clase de escritura, comencé a trabajar en unas memorias sobre mis años como maestra. Esos recuerdos se sintieron como descubrir tesoro enterrado.
Había amado tanto enseñar, y había sido buena en eso. Escribir sobre esas experiencias me recordó que había tenido una identidad profesional una vez, un sentido de propósito que no tenía nada que ver con obligaciones familiares. Tus historias sobre el salón de clases son maravillosas, dijo Margarita, una mujer en mi grupo de escritura que había sido enfermera durante 40 años antes de retirarse. Puedes ver cuánto te importaban esos niños. Me importaban niños que ni siquiera eran míos. Me pegó que había mostrado más respeto por la autonomía de mis estudiantes que lo que había exigido de mis propios hijos. Emilia y yo almorzamos 2 veces, y ambas veces se sintieron como visitas genuinas entre personas que disfrutaban la compañía mutua. Seguía buscando trabajo, pero había empezado el proceso de aplicación de servicio civil y parecía más enfocada de lo que había estado en años. Creo que vivir por mi cuenta es bueno para mí, me dijo mientras tomábamos sopa y tortas en una fonda en Coyoacán. Estoy aprendiendo a hacer cosas que siempre esperé que otras personas hicieran por mí. ¿Cómo qué? Como leer instrucciones en lugar de simplemente asumir que alguien me va a explicar las cosas. Como presupuestar mi dinero en lugar de gastar lo que quiera y descifrar después cómo pagarlo. Habilidades adultas básicas que nunca había necesitado desarrollar porque yo siempre había estado ahí para suavizar las consecuencias de sus decisiones. Es más difícil de lo que pensé que sería, admitió Emilia. Pero también se siente bien, como que me estoy volviendo una persona real en lugar de solo la hija de alguien. Entendía completamente esa sensación. Diego, por otro lado, parecía estar batallando con su nueva independencia. Rosa me dijo que lo había visto en el barrio varias veces, viéndose flaco y generalmente infeliz. Le preguntó a la señora Rodríguez si conocía a alguien que estuviera contratando, reportó Rosa. Ella le dijo sobre la vacante en la compañía de construcción de su hijo, pero él dijo que el trabajo de construcción estaba por debajo de él. Por debajo de él. Diego estaba enfrentando el quedarse sin casa y desalojo, pero el trabajo manual seguía siendo demasiado bueno para él. Me dio pena, Diego, pero también sentí algo que nunca me había permitido sentir antes: desapego de sus problemas. Sus luchas eran tristes, pero no eran mi emergencia de resolver. 6 meses después del incidente de la tarjeta del Día de las Madres, me topé con Diego en el súper. Estaba en el pasillo de congelados, viendo precios en cenas congeladas baratas. Cuando me vio, su cara pasó por varias expresiones: sorpresa, vergüenza, desafío, y finalmente algo que podría haber sido arrepentimiento. «Hola, Ma», dijo quedito. «Hola, Diego. ¿Cómo estás?» «Estoy bien», pero no se veía bien. Se veía como que había perdido peso, y su ropa no estaba tan limpia como solía estar. «¿Cómo estás tú?» «Estoy bien, gracias». Nos quedamos ahí incómodamente por un momento, rodeados de congeladores y los sonidos normales de comprar abarrotes. Diego se veía como que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. «Ma, yo conseguí ese trabajo, el de construcción que mencionó la señora Rodríguez». «Eso es bueno. Me da gusto que encontraste trabajo. No es lo que quería estar haciendo. La mayoría de nosotros no llegamos a hacer exactamente lo que queremos», dije gentilmente. «Pero el trabajo te da dignidad e independencia». Diego asintió, pero seguía viéndose perdido. Extraño hablar contigo. Se me ablandó el corazón un poco. Yo también extraño hablar contigo. ¿Podríamos tomar café alguna vez? ¿Solo para platicar? Estudié su cara, buscando señales de manipulación o agenda escondida. Pero todo lo que vi fue un joven que finalmente estaba empezando a entender lo que había perdido. «Me gustaría eso», dije. «Pero Diego, si vamos a reconstruir nuestra relación, tiene que estar basada en respeto mutuo. No puedo regresar a ser tu manejadora de crisis personal». «Lo sé», dijo rápidamente. «Entiendo eso ahora». «¿En serio?» Estuvo callado por un momento, considerando su respuesta. «Creo que sí. Todavía estoy aprendiendo cómo cuidarme. Es más difícil de lo que pensé que sería». Honestidad, de Diego. Eso era nuevo. «Aprender a cuidarte es una de las cosas más importantes que puedes hacer», dije. «No solo por ti, sino por cualquiera que quiera tener una relación contigo». Intercambiamos números de teléfono,
y Diego prometió llamar en unos días para programar una cita para café. Mientras lo miré alejarse con su carrito lleno de cenas congeladas, sentí algo que nunca había sentido por mi hijo antes: respeto por sus esfuerzos de crecer. Era un pequeño comienzo, pero era un comienzo. Una semana después, Emilia llamó con noticias que me sorprendieron. «Ma, conseguí el trabajo. El puesto de servicio civil con el gobierno de la ciudad. Empiezo el lunes». «Emilia, eso es maravilloso. Felicidades». «Gracias». Pausó. «Quería preguntarte algo. ¿Te gustaría celebrar conmigo? ¿Tal vez cenar en algún lugar bonito?» «Yo invito». Ella invitaba. Emilia nunca había ofrecido pagar nada en su vida. «Me encantaría», dije. Fuimos a un restaurante en Polanco, un lugar con manteles y flores reales y meseros que nos decían «señoritas». Emilia traía un vestido que nunca había visto antes y parecía genuinamente emocionada por su nuevo trabajo. «No es trabajo glamoroso», dijo mientras compartíamos una entrada. «Procesando aplicaciones para licencias y permisos de la ciudad. Pero es estable, y los beneficios son buenos, y hay espacio para ascensos». «Suena perfecto», dije, y lo decía en serio. Trabajo estable con beneficios era exactamente lo que Emilia necesitaba. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre el amor que no sea de un solo lado, sobre relaciones que necesitan ser entre iguales». Emilia puso su tenedor abajo y me miró seriamente. «Quiero que sepas que estoy comprometida a hacerlo mejor. No solo decir que voy a hacerlo mejor, sino realmente hacerlo». «¿Cómo se ve eso?» «Bueno, para empezar, quiero llevarte a algún lugar especial para tu cumpleaños el próximo mes. Algún lugar que siempre hayas querido ir pero nunca pudiste». Mi cumpleaños era en julio. No podía recordar la última vez que alguien había hecho planes especiales para él. «¿A dónde te gustaría ir?», preguntó Emilia. Lo pensé. Siempre quise visitar Teotihuacán, las pirámides. Solía llevar a mis estudiantes ahí en excursiones, pero nunca pude realmente ver las ruinas porque estaba demasiado ocupada vigilando niños. «Teotihuacán será entonces», dijo Emilia con una sonrisa. «Haremos un día completo de ello». Para mi cumpleaños 73, Emilia me recogió temprano un sábado por la mañana, y tomamos un autobús a Teotihuacán. Las pirámides se alzan majestuosas contra el cielo azul mexicano, rodeadas de historia que se siente transportada de civilizaciones antiguas. Pasamos 4 horas ahí. Emilia fue paciente e interesada mientras leía descripciones de exhibiciones en voz alta, y compartí lo que recordaba sobre los diferentes períodos de la cultura teotihuacana. Hizo preguntas consideradas y parecía genuinamente curiosa sobre la historia detrás de las pirámides que estábamos viendo. En la Pirámide del Sol, nos sentamos en una banca con vista a la Calzada de los Muertos y comimos el almuerzo que habíamos empacado. «Esto es hermoso», dijo Emilia, viendo las otras pirámides y los campos verdes más allá. «Puedo ver por qué querías venir aquí». «Siento como que lo estoy viendo por primera vez», dije. «Estar aquí como yo misma, no como la chaperona de la clase de la maestra Hernández». «Cuéntame sobre enseñar», dijo Emilia. «¿Qué amabas de ello?». Así que le conté. Sobre los momentos de progreso cuando lectores con dificultades finalmente decodificaban una palabra difícil. Sobre los niños tímidos que florecían cuando les dabas atención individual. Sobre la satisfacción de crear lecciones que hacían que el aprender se sintiera como juego. «Suenas como que fuiste una maestra maravillosa», dijo Emilia. «Lo fui», dije, y se sintió bien reconocer eso sin falsa modestia. «Realmente lo fui». «¿La extrañas?». «Extraño quién era cuando estaba enseñando. Confiada, con propósito, valorada por mi mente y mis habilidades». Emilia estuvo callada por mucho tiempo. Luego dijo: «Perdón que nunca te pregunté sobre eso antes. Sobre quién eras antes de ser nuestra mamá». Fue la cosa más considerada que me había dicho jamás. En el autobús de regreso a casa, Emilia preguntó si me interesaría ir a una obra de teatro para Navidad. «Nunca he ido a una obra de teatro», admití. «Entonces, definitivamente vamos a ir. Conseguiré boletos para algo bueno». Mientras estábamos sentadas en el autobús, rodeadas de la multitud diversa de gente que hace a la Ciudad de México tan vibrante, sentí algo que no había sentido en décadas. Emocionada por el futuro. No solo sobreviviendo cada día, sino esperando experiencias que nunca había tenido
y sueños que nunca había perseguido. Diego y yo nos conocimos para café 2 semanas después de nuestro encuentro en el súper. Se veía mejor, más limpio, más descansado, aunque seguía más flaco de lo que solía estar. «El trabajo es duro», dijo, revolviéndole azúcar a su café. «Trabajo físico 8 horas al día. Mi cuerpo duele constantemente. Pero lo sigues haciendo». «Sí, lo sigo haciendo». Se veía sorprendido por su propia persistencia. «Los otros hombres en la cuadrilla están bien. Algunos de ellos han estado haciendo este tipo de trabajo por 20 años. No se quejan de ello, porque el trabajo honesto no es algo de qué quejarse». Diego asintió lentamente. «Estoy empezando a entender eso. Tenía esta idea de que ciertos tipos de trabajo estaban por debajo de mí, pero no sé de dónde saqué esa idea. Podría haberle dicho de dónde la sacó. De mí, de años de yo haciendo excusas por sus decisiones y resolviendo sus problemas para que nunca tuviera que enfrentar consecuencias. Pero se estaba dando cuenta por sí mismo ahora, lo cual era mejor. Diego, estoy orgullosa de ti por seguir con algo difícil». Levantó la vista de su café, sorprendido. «¿En serio? ¿En serio?» Se necesita valor para hacer trabajo que es duro en tu cuerpo. Se necesita carácter para presentarte todos los días aunque no quieras. Nunca lo pensé de esa manera. Hablamos durante 1 hora. No sobre dinero o emergencias o lo que Diego necesitaba de mí, sino sobre su trabajo y sus roommates y el barrio en el que vivía ahora. Sobre mis clases de arte y los libros que había estado leyendo. Conversación entre dos adultos que estaban interesados en las vidas del otro. Cuando nos preparamos para irnos, Diego vaciló. «Ma, quiero decir algo, y no estoy seguro de cómo decirlo bien». Esperé. «Creo que entiendo ahora por qué dejaste de ayudarme». No ayudarme, permitirme. No podía cuidarme porque nunca había tenido que hacerlo. Y no podía respetarte porque nunca exigiste respeto. Era una comprensión notable de alguien que había sido tan resistente al autoexamen. «Todavía me enojo a veces», continuó Diego. «Cuando me duele la espalda después del trabajo, o cuando tengo que comer sopa Maruchan porque no puedo permitirme abarrotes hasta el día de pago. Parte de mí todavía piensa que deberías arreglar esos problemas para mí. Pero también sé que si siguieras arreglando todo para mí, nunca aprendería a arreglar nada por mí mismo. Y quiero ser alguien que se pueda cuidar, y tal vez algún día cuidar a otras personas también». Extendí la mano por la mesa y apreté la suya. «Diego, esa podría ser la cosa más madura que me has dicho jamás». Apretó de vuelta. «Tuve una buena maestra. Solo me tardé 30 años en poner atención. Comenzamos a conocernos para café cada 2 sábados. Diego me contaba sobre su semana de trabajo, su lento progreso hacia estabilidad financiera, sus planes tentativos para el futuro. Yo le contaba sobre mis clases, mis proyectos de fotografía, mi redescubrimiento gradual de intereses que había dejado de lado décadas atrás. No era la relación que habíamos tenido antes, construida en su necesidad y mi dar infinito. Era mejor. Estaba basada en interés mutuo y respeto creciente. 1 año después de la tarjeta del Día de las Madres que cambió todo, me desperté en una mañana brillante de mayo y me di cuenta de que era feliz. No momentáneamente contenta o temporalmente satisfecha, sino genuinamente feliz con mi vida. Seguía viviendo en el mismo departamento estrecho en la Ciudad de México, pero se sentía como un lugar completamente diferente. Estaba decorado con cosas que amaba, pinturas de mi clase de arte, fotografías que había tomado alrededor de la ciudad, libros que había elegido para mi propio placer, flores frescas en la mesa, flores que me había comprado porque merecía tener cosas hermosas en mi espacio. Emilia había cumplido su promesa sobre construir una relación más igual. Llamaba regularmente solo para platicar, no porque necesitara algo. Recordaba fechas importantes y hacía planes considerados. Cuando había estado enferma con gripa en febrero, había traído sopa y se había quedado para ver películas viejas conmigo, cuidándome de la forma en que yo la había cuidado cuando era pequeña. Diego seguía haciendo trabajo en progreso, pero estaba haciendo progreso. Lo habían ascendido a líder de cuadrilla en la compañía de construcción y estaba tomando clases nocturnas en administración de proyectos. Había empezado a salir con una enfermera llamada Sara, que parecía apreciar su madurez creciente. Cuando hablaba sobre Sara,
Su voz cargaba una ternura que nunca había escuchado antes. «Ella no aguanta tonterías», me dijo Diego durante café un sábado. «Si dejo trastes en su fregadero, me da una esponja. Si llego tarde, empieza sin mí. Me gusta eso de ella». Estaba aprendiendo a valorar respeto en lugar de aprovecharse de aceptación incondicional. Rosa y yo nos habíamos vuelto amigas cercanas, pasando noches juntas cocinando comidas de su infancia en Puerto Rico, y la mía en el hogar irlandés mexicano donde había crecido. Íbamos a películas y museos y ferias callejeras, dos mujeres en nuestros 70, descubriendo que la amistad podía ser tan nutritiva como cualquier relación familiar. Mi arte había mejorado dramáticamente. Había progresado de árboles terribles a paisajes reconocibles, y mi instructora pensaba que estaba lista para intentar dibujo de figuras. Mis fotografías habían evolucionado de instantáneas a composiciones consideradas que capturaban la energía y diversidad de la Ciudad de México. Más importante, había aprendido a valorar mi propia compañía. Podía pasar un sábado entero sola sin sentirme sola, leyendo, pintando, caminando por diferentes barrios con mi cámara, cocinando una comida solo para mí. Había descubierto que la soledad no era lo mismo que el aislamiento, y que elegir estar sola era diferente de ser abandonada. En esa mañana de mayo, exactamente un año después de que mis hijos me hubieran dado una tarjeta firmada, «Gracias, sirvienta», me hice un desayuno de celebración. Huevos benedictinos reales con salsa holandesa que había aprendido a hacer en una clase de cocina. Fruta fresca. Café de los granos buenos. Puse la mesa con la vajilla de mi madre, que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Cada día que estaba viva y libre de tomar mis propias decisiones, era una ocasión especial. Después del desayuno, llamé a Emilia. «Feliz aniversario», dije cuando contestó. «¿Aniversario de qué?» «Del día que tú y Diego me dieron esa tarjeta. El día que decidí dejar de aceptar falta de respeto disfrazada de amor». Emilia estuvo callada por un momento. «Parece una cosa rara de celebrar. Fue el día que empecé a recuperar mi vida. Eso definitivamente vale la pena celebrar. Ma, todavía me da pena esa tarjeta. Fue cruel. Fue honesta», dije. «Y a veces necesitamos honestidad, aunque duela, para ver lo suficientemente claro para hacer cambios. ¿Crees que nuestra relación es mejor ahora de lo que era antes?» Consideré la pregunta. «Emilia, antes de ese día, me veías como alguien que existía para servirte. Ahora me ves como una persona que vale la pena conocer. Por supuesto que nuestra relación es mejor. Te amo, Ma. Yo también te amo. Pero más importante, me agradas ahora. Disfruto tu compañía». Eso es algo que no podía decir hace un año. Hicimos planes para conocernos a cenar esa semana, y cuando colgamos, me sentí agradecida por su crecimiento y el mío. También llamé a Diego. «Oye, soy Ma. Quería decirte que estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Gracias, Ma. Eso significa mucho viniendo de ti». «Diego, ¿te acuerdas de lo que escribiste en esa tarjeta del Día de las Madres el año pasado?» «Sí, todavía me da pena». «No te dé pena. Agradécelo. Esa tarjeta fue el empujón que necesitaba para exigir mejor trato de la gente que amo, incluyéndote». «Estoy agradecido», dijo Diego. «No por ser cruel contigo, sino porque te importara lo suficiente como para hacerme crecer». «Crecer es trabajo duro», dije, «pero lo estás haciendo». Esa noche, me invité a cenar, no a una fonda o un lugar de comida rápida, sino a un restaurante real con manteles blancos y una carta de vinos. Ordené una copa de vino tinto bueno y el especial de salmón, y observé a la gente mientras comía lenta y consideradamente. Una familia en una mesa cercana captó mi atención. Abuelos, padres y 3 niños que iban de como 6 a 16 años. La abuela era claramente la matriarca familiar, dirigiendo conversación y asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban, pero la familia le tenía deferencia con afecto, no resentimiento. Le preguntaron su opinión sobre cosas, la incluyeron en sus bromas, la trataron como alguien cuya presencia hacía la comida mejor, no como alguien cuyo papel era hacer la experiencia de todos los demás más suave. Eso es lo que quería para mí, no ser necesitada, sino ser valorada, no ser dada por sentada,
sino ser apreciada. No ser invisible, sino ser vista como una persona completa digna de respeto y consideración. Estaba llegando ahí. Después de la cena, caminé por las calles silenciosas de mi barrio, pasando tiendas y edificios de departamentos donde familias se estaban acomodando para la noche. Risas de niños se filtraban por las ventanas. Parejas caminaban tomadas de la mano. Hombres ancianos jugaban dominó en las escalones mientras sus esposas charlaban cerca. La vida pasando a mi alrededor, y por primera vez en años, me sentí como parte de ella en lugar de solo observándola pasar. En casa, me senté junto a mi ventana con una taza de té y miré las luces de la Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte en la distancia. Detrás de mí, mi departamento estaba callado pero no vacío, lleno de cosas que amaba, evidencia de una vida que estaba activamente creando en lugar de solo soportando. Pensé en todos los días de las madres que había pasado esperando que mis hijos me mostraran que me amaban, cocinando desayunos elaborados por los que apenas me daban las gracias, limpiando desastres en los que no se ofrecían a ayudar, aceptando esfuerzo mínimo y pretendiendo que era suficiente porque tenía miedo de pedir más. Este Día de las Madres, no había esperado que alguien más me hiciera sentir valorada. Me había valorado yo misma. Había celebrado mi propio crecimiento, mi propio valor, mi propia felicidad duramente ganada. Durante 73 años, había sido la hija de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien. Solo en el último año había aprendido a ser simplemente yo misma. Y yo misma era bastante maravillosa. 2 meses después, algo pasó que probó todo el crecimiento que pensé que había logrado. Emilia llamó un jueves por la noche, llorando histéricamente. «Ma, necesito ayuda. Algo terrible pasó en el trabajo, y creo que me van a correr, y no sé qué hacer». Mi primer instinto fue pánico maternal puro. Emilia estaba en crisis, y necesitaba arreglarlo inmediatamente. Cada instinto protector que había desarrollado durante 30 años de maternidad regresó corriendo. «Cálmate y dime qué pasó», dije, ya mentalmente catalogando formas en que podía ayudarla a resolver cualquier problema que estuviera enfrentando. Cometí un error en unos papeles y causó un gran retraso en procesar licencias de negocios, y mi supervisor está furiosa, y podría haber una investigación, y podría perder mi trabajo, y no puedo permitirme perder mi trabajo. Y... Emilia, respira, interrumpí. Solo respira. Podía escucharla tomando respiraciones temblorosas del otro lado del teléfono. «Está bien», dijo finalmente. «Está bien. Estoy más calmada. Ahora dime exactamente qué pasó». Emilia explicó que había malentendido instrucciones en una forma nueva y había estado procesando aplicaciones incorrectamente por varias semanas. El error había creado un atraso que tomaría semanas resolver, y algunos negocios estaban enojados por retrasos en conseguir sus licencias aprobadas. «Fue un error honesto», dijo Emilia, «pero fue uno grande». Mi yo viejo inmediatamente habría comenzado a hacer planes para arreglar todo. Habría ofrecido llamar al supervisor de Emilia y explicar que todavía estaba aprendiendo. Habría investigado los derechos de Emilia como empleada de la ciudad. Me habría preparado para apoyarla financieramente si perdía el trabajo. En cambio, escuché. «¿Qué dijo tu supervisor exactamente?», pregunté. «Que necesito juntarme con ella y el jefe del departamento mañana por la mañana. Que necesitan revisar mi trabajo del mes pasado para ver qué tan extensivo es el problema. ¿Y luego? Y luego van a decidir qué hacer. Pero ma, ¿qué tal si me corren? Apenas conseguí este trabajo. No puedo regresar a estar desempleada. Emilia, ¿qué crees que deberías hacer?» «No sé. Por eso te estoy llamando. Necesito que me ayudes a descifrar esto». Hace 3 meses, inmediatamente habría empezado a resolver problemas. Esta noche, escuché algo diferente en la petición de Emilia. No una hija pidiéndole guía a su madre, sino una adulta tratando de evitar tomar responsabilidad por su propia situación. «Emilia, tienes 29 años con un título universitario y 1 año de experiencia laboral. Creo que eres completamente capaz de descifrar cómo manejar esta situación. Pero, ¿qué tal si la manejo mal? Entonces aprenderás de manejarla mal y lo harás mejor la próxima vez». Emilia estuvo callada por un momento.
Ma, tengo miedo. Por supuesto que tienes miedo. Cometer errores en el trabajo da miedo, pero tener miedo no significa que no puedas manejarlo. ¿Qué harías si fueras yo? Era una pregunta justa, hecha sin el tono exigente que solía usar. Si fuera yo, me prepararía para la junta de mañana escribiendo exactamente qué pasó y cuándo. Tomaría responsabilidad por el error sin hacer excusas. Presentaría un plan de cómo prevenir errores similares en el futuro. Y sería honesta sobre querer conservar el trabajo y estar dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reconstruir confianza. Ese es buen consejo, dijo Emilia, y podía escucharla escribiendo cosas. ¿Qué tal si me corren de cualquier forma? Entonces aplicarás para beneficios de desempleo y empezarás a buscar otro trabajo. Como millones de personas manejan la pérdida del trabajo. ¿Me ayudarías con mi currículum si eso pasa? Por supuesto. Pero Emilia, no te voy a cuidar financieramente si pierdes este trabajo. Necesitarás encontrar otra solución. Lo sé, dijo Emilia. No te lo pediría. Hace 6 meses, absolutamente me lo habría pedido. Su aceptación de ese límite mostró cuánto había crecido ella también. Emilia, vas a estar bien. Este error no te define a ti o tu carrera. Cómo lo manejes dirá mucho más sobre tu carácter que el error en sí. Gracias, Ma. Me siento mejor. Llámame mañana después de tu junta y déjame saber cómo va. Lo haré. Y Ma, gracias por no tratar de arreglar esto por mí. Necesito aprender cómo manejar mis propios problemas. Después de que Emilia colgó, me senté en mi departamento silencioso sintiéndome orgullosa de las dos. Había llamado porque estaba asustada y necesitaba apoyo emocional, no porque esperara que me hiciera cargo de su problema. Había ofrecido guía sin tomar control. Era exactamente el tipo de relación que había esperado que pudiéramos construir. Emilia llamó la siguiente noche con actualización. «Todavía tengo mi trabajo», dijo, el alivio claro en su voz. «¿Qué pasó?» «Todo lo que me dijiste que hiciera funcionó. Tomé responsabilidad, presenté un plan de prevención, y fui honesta sobre querer hacerlo mejor. Mi supervisor dijo que apreció mi madurez al manejar la situación. Me da gusto que funcionara. Pero estoy en periodo de prueba por 6 meses, y tengo que tomar capacitación adicional sobre procedimientos apropiados. Eso suena justo. Sí lo hace. Estuvo de acuerdo Emilia. Ma, te quiero agradecer otra vez por no apresurarte a rescatarme. Si hubieras llamado a mi jefe o tratado de arreglarlo por mí, me habría hecho ver incompetente en lugar de solo sin experiencia. No eres incompetente, Emilia. Cometiste un error. Tomaste responsabilidad y vas a aprender de él. Eso es lo que hacen los adultos competentes. Todavía estoy aprendiendo cómo ser una adulta competente, dijo Emilia. Pero creo que me estoy volviendo mejor en ello. Se estaba volviendo mejor en ello. Y yo también, en ser su madre sin ser su manejadora. 6 meses después, en diciembre, Emilia cumplió su promesa sobre boletos de teatro. Me llevó a ver una reposición de La Cage aux Folles, protagonizada por una actriz legendaria que había admirado durante décadas. Había vivido en la Ciudad de México toda mi vida, pero nunca había estado adentro de un teatro real. El techo ornamentado, los asientos de terciopelo rojo, la electricidad en el aire mientras la audiencia se acomodaba para la actuación. Era mágico de una forma que no había esperado. «Esto es increíble», le susurré a Emilia mientras las luces se atenuaron. «Espérate a que veas la obra», me susurró de vuelta. Durante 2 horas y media, fui transportada a un mundo de música y baile y narrativa que se sintió como alegría pura. La actriz principal fue magnífica, comandando el escenario con energía y humor que la hacían parecer décadas más joven que su edad real. Durante el intermedio, Emilia y yo nos sentamos en el lobby tomando champán y observando a la gente. «Mira a toda esta gente», dijo Emilia. «De todo el mundo, todos aquí para experimentar lo mismo que estamos experimentando nosotras». Me pegó que esto era exactamente lo que me había estado perdiendo por tantos años. Experiencias compartidas que no tenían nada que ver con obligaciones familiares o administración doméstica. Disfrute puro por su propio bien. «Emilia, esta es una de las mejores noches que he tenido en años», le dije. «¿En serio?» «En serio. Gracias por pensarlo. Gracias por criarme para apreciar cosas hermosas.
aunque me tardé un rato en recordar esa lección. Después de la obra, caminamos por Polanco a pesar del frío de diciembre, las dos energizadas por la actuación, y las luces brillantes y las multitudes de gente celebrando la noche de viernes en la ciudad. «Tengo algo que decirte», dijo Emilia mientras esperábamos el metro de regreso a casa. «¿Qué es eso?» «He estado saliendo con alguien, un hombre que conocí por el trabajo». Mi primera reacción fue sorpresa de que Emilia no hubiera mencionado salir con alguien antes. Mi segunda reacción fue felicidad de que se sintiera cómoda compartiendo noticias personales conmigo. «Cuéntame de él». «Se llama Marcos. Es supervisor en un departamento diferente, así que no hay conflicto de interés. Es inteligente y chistoso y...» Emilia pausó, viéndose un poco avergonzada. «Me trata como si valiera la pena cuidar, pero también espera que me cuide». ¿Tiene sentido? Tenía perfecto sentido. Emilia había aprendido a valorar relaciones basadas en respeto mutuo, en lugar de necesidad de un solo lado. Suena maravilloso. ¿Cuándo lo voy a conocer? Tal vez pronto. Estamos planeando pasar Año Nuevo juntos, y estaba pensando, ¿te gustaría cenar con nosotros alguna vez en enero? Nada formal, solo una oportunidad de conocerlo. Conocer al novio de Emilia como su socia, igual en planear, no como la autoridad familiar que tenía que aprobar sus decisiones. Otra señal de cuán saludable se había vuelto nuestra relación. «Me encantaría», dije. En Año Nuevo, tenía planes propios. Rosa y yo fuimos a una fiesta en el centro comunitario, donde conocí a gente de mi clase de arte y clase de fotografía y grupo de escritura. Bailamos música de nuestra juventud y hablamos sobre nuestros planes para el año que venía y brindamos a medianoche con copas de plástico de champán. A los 73, estaba rodeada de amigos que valoraban mi compañía y disfrutaban mi conversación. Estaba persiguiendo intereses que alimentaban mi alma. Estaba financieramente estable porque había dejado de apoyar las decisiones irresponsables de otras personas. Tenía relaciones saludables con ambos mis hijos basadas en respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Había construido una vida que era enteramente mía. Mientras Rosa y yo montábamos el metro a casa, las dos un poco mareadas y muy felices, pensé en la mujer que había sido 2 años antes. Invisible, agotada, dada por sentada por la gente que más amaba. «Rosa», dije, «¿crees que la gente realmente puede cambiar?» «Mija, creo que la gente puede hacer cualquier cosa que se proponga, incluyendo convertirse en quien siempre tuvieron la intención de ser, en quien siempre tuve la intención de ser. No solo la madre o esposa o cuidadora de alguien, sino una persona completa con intereses y opiniones y sueños propios. Una persona digna de respeto y consideración y amor, que no requería sacrificar mi dignidad para ganárselo. Me había tardado 71 años en descifrar eso, pero mejor tarde que nunca. Esta primavera, 3 años después de la tarjeta del Día de las Madres que cambió todo, estoy planeando mis primeras vacaciones solas. Una semana en Oaxaca, donde voy a tomar un taller de pintura y visitar galerías de arte, y caminar en paisajes completamente diferentes de cualquier cosa que haya visto en la Ciudad de México. Emilia piensa que es una idea maravillosa. Diego se ofreció a llevarme al aeropuerto. Los dos están emocionados de que tenga una aventura que no tiene nada que ver con las necesidades de nadie más que las mías. «Mándanos fotos», dijo Emilia cuando le conté sobre el viaje. «Quiero ver todo». «Asegúrate de hacer cosas solo por diversión», agregó Diego. «No te preocupes por probarle nada a nadie. Mis hijos, los dos ahora adultos funcionales con sus propias vidas y relaciones, me están alentando a priorizar mi propia felicidad. Es un desarrollo que nunca podría haber imaginado hace 3 años. La verdad es, probablemente no habría tenido el valor de planear este viaje si esa tarjeta cruel del Día de las Madres no me hubiera forzado a examinar mi vida honestamente. Si Emilia y Diego no hubieran sido tan abiertamente irrespetuosos, podría haber continuado aceptando esfuerzo mínimo y llamándolo amor por años más. A veces, lo peor que la gente nos hace se convierte en el catalizador para lo mejor que hacemos por nosotros mismos. Todavía vivo en el mismo departamento en la Ciudad de México, pero todo lo demás sobre mi vida se ha transformado.
Me despierto cada mañana emocionada por el día que viene en lugar de temiendo las demandas que se me harán. Me duermo cada noche satisfecha con decisiones que tomé para mí misma en lugar de agotada de servir a otros. Tengo dinero en mi cuenta de ahorros por primera vez en décadas porque dejé de financiar las emergencias de otras personas. Tengo amistades con gente que me llama porque disfruta mi compañía, no porque necesita algo de mí. Tengo pasatiempos que alimentan mi creatividad e intereses que continúan expandiendo mi entendimiento del mundo. Más importante, tengo una relación conmigo misma basada en respeto en lugar de crítica. Me trato con la amabilidad que pasé décadas mostrándole a otros. Priorizo mis propias necesidades sin culpa. Digo no a peticiones que no sirven a mi bienestar. Y no me disculpo por tener límites. Durante 71 años, creí que el amor significaba sacrificio, que ser una buena madre significaba aceptar cualquier tratamiento que mis hijos me dieran, que mantener la paz era más importante que mantener mi dignidad. Estaba equivocada en todo eso. El amor real requiere respeto mutuo. Las buenas madres enseñan a sus hijos a valorar los sentimientos de otras personas, no solo los suyos. La paz sin dignidad no es paz para nada, es rendición. La mujer que abrió esa tarjeta del Día de las Madres hace 3 años y leyó, «Gracias, sirvienta», estaba rota por años de dar sin recibir. Se había perdido tan completamente en servir a otros que había olvidado que era una persona digna de amor y respeto por derecho propio. Esa mujer se fue. En su lugar hay alguien más fuerte, más clara, más honesta sobre lo que va y no va a aceptar de la gente en su vida. Alguien que se valora lo suficiente para exigir que otros la valoren también. No cambiaría esta sabiduría duramente ganada por nada. Ni siquiera por la relación de fantasía que una vez imaginé que podía ganar a través de sacrificio infinito y aceptación incondicional. Las relaciones que tengo ahora, con Emilia, con Diego, con Rosa, con mis amigos de varias clases, están construidas en cimientos sólidos de respeto mutuo y afecto genuino. Nadie en mi vida me ve como un recurso para manejar o una solucionadora de problemas para explotar. Me ven como Viviana, una persona compleja e interesante con pensamientos y sentimientos y sueños propios. Es la diferencia entre ser necesitada y ser valorada, entre ser usada y ser amada. Pasé décadas conformándome con ser necesitada. Ahora sé que merezco ser valorada. Mientras termino de escribir esta historia en una mañana silenciosa de domingo en la Ciudad de México, con luz del sol entrando por mis ventanas y música de jazz sonando suavemente en el fondo, siento la satisfacción profunda que viene de trabajo duro finalmente dando frutos. No trabajo físico o labor emocional hecha para el beneficio de alguien más, sino el trabajo interno de aprender a respetarme y valorarme. Mi teléfono probablemente va a sonar más tarde hoy. Podría ser Emilia llamando para platicar sobre su semana o compartir noticias sobre Marcos, que se ha vuelto una adición permanente en su vida y una adición bienvenida a nuestras cenas familiares. Podría ser Diego llamando para contarme sobre su último ascenso o pedir consejos sobre su relación con Sara. Podría ser Rosa sugiriendo que probemos un restaurante nuevo o vamos a ver una película. Quien llame va a estar llamando porque quiere hablar conmigo, no porque necesita algo de mí. Esa es una distinción que hace toda la diferencia del mundo. ¿Alguna vez se han encontrado en una relación donde dieron y dieron hasta que no quedó nada de ustedes? ¿Alguna vez han amado a alguien que vio su amor como debilidad en lugar de fuerza? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre mantener la paz y mantener su dignidad? Si algo de esta historia les suena familiar, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para exigir mejor trato de la gente en su vida. Nunca es demasiado tarde para redescubrir quiénes son cuando no están ocupados cuidando a todos los demás. Nunca es demasiado tarde para construir relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de sacrificio de un solo lado. No va a ser fácil. La gente que se beneficia de su dar infinito no va a estar feliz cuando empiecen a establecer límites. Podrían acusarlos de ser egoístas o crueles, o diferentes de quien solían ser. Podrían no entender que no los están rechazando. Finalmente se están respetando. Pero si pueden aferrarse a su resolución lo suficiente para que se asiente el polvo, podrían encontrar lo que yo encontré.
que la gente que verdaderamente los ama va a elevarse para cumplir sus nuevos estándares. Y la gente que no, bueno, tal vez nunca los amaron tanto como amaron lo que podían hacer por ellos. De cualquier forma, van a ser libres de construir una vida que honre su valor en lugar de ignorarlo. La tarjeta del Día de las Madres que me rompió el corazón hace 3 años estaba firmada: "Gracias, sirvienta". Si pudiera escribirles de vuelta a mis hijos hoy, firmaría mi respuesta: "De nada, mamá", porque eso es quien soy ahora. No la sirvienta o manejadora o consejera de crisis personal de nadie. Solo mamá. Una persona real que los ama lo suficiente para querer que se conviertan en las mejores versiones de sí mismos, aunque eso signifique que tengan que hacer su propia lavandería y resolver sus propios problemas. Si esta historia tocó algo en ustedes, si se reconocen en mi viaje o ven a alguien que aman en mis luchas, por favor compártanla. Denle me gusta a este video y suscríbanse para que podamos llegar a otras personas que necesitan saber que no están solas en aprender a valorarse. A veces los regalos más crueles llevan a las transformaciones más grandes. A veces lo que nos rompe también nos libera. Soy Viviana y tengo 73 años. Y finalmente, completamente, sin disculpas, soy yo misma. Y es hermoso.